del 43% de sus ganancias durante todo el año pasado. Indicador. Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10:33 de la mañana. Continuamos en Mañanas Blue informándoles de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y hoy don Gonzalo Lázari nos hace empezar con la isla bonita, Madonna. ¿Qué le pasó a Madonna, Gonzalo? Pues Claudia se convirtió en la artista que ha logrado a nivel histórico en la música captar la mayor cantidad de espectadores en un concierto. El show que se vivió a cabo el fin de semana en Copacabana, yo no sé si usted vio las imágenes, los drones volando sobre la playa de Copacabana, pues Claudia, aglomeró a 1.6 millones de personas. Ningún otro artista, solo en un concierto, ha logrado convocar a tanta gente. En el 2006, los Stones hicieron un concierto ahí mismo, totalmente gratis, en Copacabana, y lograron llamar la atención de 1 millón de espectadores. Madonna supera el récord de los Stones. 1.6 millones de personas vieron el show en la playa de Copacabana, y lo importante es que, según las autoridades, este show le habría dejado a Río de Janeiro más de 20 millones de dólares en ganancia. No, pues es que todas las cifras son astronómicas. Yo lo que no sé es por qué ella hizo un concierto gratuito. Pues era gratuito para la gente, pero a ella sí le pagó, ¿qué? ¿La ciudad de Río de Janeiro le pagó sí, o qué? O sea, el gobierno y la productora, en este caso Live Nation, ella cobró 3 millones de dólares, que fue el show o el costo del show que se llevó a cabo. Ella lo que dijo es: yo quiero cerrar por todo lo alto mi Celebration Tour, que la llevó por Europa, por los Estados Unidos. Si no me equivoco, es la 10ª gran gira de Madonna. Y ella dijo: necesito cerrar en Río de Janeiro, necesito dar un concierto completamente gratis que además se vea en todo el planeta. Entonces, tanto la empresa privada como el gobierno participaron en el costo de la producción. Una producción que costó alrededor de 12 millones de dólares. Estaríamos hablando, Claudia, que lo que obtuvo de ganancia la ciudad per se, si le metemos otros numeritos que empiezan a desglosarse, no solo fueron los 20 millones, súmenle 5 millones más. Entonces, hablamos de 25 millones de dólares, que fue lo que le quedó realmente a la ciudad, luego de haber pagado la producción y luego de haberle pagado al artista. Gonzalo, viendo imágenes del concierto, sí fue, yo creo que el calificativo histórico que lo usamos mucho le cabe, pero había unas escenas de Madonna que yo creo que traspasaron la frontera de lo erótico, ¿no? Casi a lo pornográfico. Hay unas escenas que... No, tampoco así. ¿No? Sebastián, sí, el conservador. Que acá no. Yo no soy conservador, pero obviamente yo no estoy juzgando. Me parece una nota de color. Quería comentar sobre el tema y que cada uno haga lo que quiera. Yo no me escandalizo, pero yo creo que hay escenas que sí, para un concierto, pues yo nunca las había visto. Bienvenido sea si a la gente le gusta, pero sí, yo nunca había visto a Madonna haciendo eso en un concierto. Me dirá usted, ¿a cuántos artistas ha visto haciendo eso? No, pero ¿qué fue lo que le... Bueno, no, pero Claudia, ¿qué fue lo que le escandalizó? O sea, usted dice, no me escandalizo, pero vengan, les cuento porque me llamó mucho la atención. ¿Pero qué fue exactamente? Casi una suerte de sexo oral con ropa, ¿o no, Gonzalo? Sí. Bueno, a ver. ¿Usted ha visto eso en muchos conciertos? Cuénteme a ver qué lista tiene ahí. No lo he visto. Hay una gran cantidad de artistas que sobrepasan tal vez el límite que usted puede esperar en un concierto, ¿no? Usted que es conservador ahora. Pero a ver, ella se dio un beso. ¿Qué más hubo? Se dio un beso con una de sus bailarinas. Estuvo haciendo, digamos, una escena prohibida para algunos con Anita. Sí, o sea, esa es Madonna. Madonna siempre ha sido así.
Lo de beso fue lo de menos, pero ya hemos visto en los 80 lo que hizo con un crucifijo Madonna, ¿no? Entonces, escandalizarse en el 2024 porque haga una escena junto a Anita de sexo oral con ropa, pues a mí lo que me llamó la atención, Claudia, es la simbología que hubo detrás del concierto. Anita y Madonna le hicieron un homenaje a Freddie Mercury, sobre todo para hablar un poco acerca del SIDA, del VIH, tomando en cuenta en dónde estaban cantando, dónde estaban interpretando este recital. Usted sabe que Brasil es de los países la mayor o con mayor casos de VIH en América Latina. Y esa simbología llama mucho la atención. Pero Madonna, Sebastián, siempre ha sido así. La Madonna de los 80 que utilizó un crucifijo para, digamos, hacer cosas que no vienen al caso en este momento. La Madonna de los 90, la del principio del 2000 que se da un beso con Britney Spears y Cristina Aguilera en un show en prime time. Y ahora la Madonna que hace estas escenas que para usted, o que usted califica de prohibidas. Oscar, a mí lo que me llamó la atención fue cuando reapareció a Michael Jackson como en una silueta y bailaron los dos juntos, pero más allá de eso, pues es que no puedo dejar de decir, Madonna tiene 65 años, y mire la cantidad de gente que moviliza y mire el show que hace, y entonces mucha gente a esa edad ya siente que está que caducó y no, Madonna nos muestra que no. No, pero por favor, Claudia, a los 65 años ya más de uno ya está pensionado, disfrutando de la pensión y bueno, mejor dicho, en otras actividades. Pero Madonna siempre se mantiene vigente. Pero lo que me llama la atención, Claudia, de lo que dice Sebastián, es de esos que 2 millones de personas que estuvieron en el concierto, no sé cuántas personas realmente de ese mundo de gente que estuvo allí en el concierto realmente podían presenciar a Madonna. Es que yo creo que 1.990.000 no podían ver nada, porque es que 2 millones de personas en un escenario es una locura. Entonces yo creo que esa plata se perdió. Obviamente, no, pues estuve en el concierto de Madonna, pero ver todo el espectáculo, esa cantidad de gente, pues imagínese usted la cantidad de gente, Sebastián, como para decir, yo estuve en el concierto de Madonna, pero yo vi el beso, yo vi todo lo que está diciendo Sebastián, que está escandalizado, y que yo, igual que Gonzalo, también me muestro sorprendido porque Sebastián se escandalice por un beso de estos, pues que ya hoy en día son muy frecuentes. Pues yo creo que no importa si no la ven, o sea, si no están en primera fila, es estar ahí en ese espectáculo que termina volviéndose histórico por la cantidad de gente que reúne y pues porque obviamente la producción es muy buena. Ahora, que hayan cantado y todo eso como a los artistas les gusta, pues de pronto no, porque por ejemplo, no sé, Sebastián, si usted tiene un dato más actualizado, Brasil es de los países de América Latina donde menos del 10% de la población habla inglés. Entonces, pues rico ir al concierto aunque no se cante. Sí, eso es cierto. No, incluso en América Latina yo creo que esa cifra un día la podemos dar pensando en todos los países, es bien baja. Incluso yo creo que en Brasil puede ser más alta que en Colombia. Bueno, pasemos a otros temas. Gracias, Gonzalo, por traernos la isla bonita, que además nos mueve un par de décadas atrás en nuestra juventud. Pero pasemos a otros temas, Sebastián, porque usted, que fue un investigador de la plata de los OCAD Paz, pues tiene hoy, con la decisión que ha tomado la Procuraduría de abrir una investigación por presuntas irregularidades en el en la pavimentación de vías del Cauca, financiado con regalías por más de 7.000 millones de pesos de los OCAD Paz, pues seguramente tiene algo que decir porque usted le hizo seguimiento a todo eso. Sí, Claudia, pues a mí me sorprende de esto dos cosas. La primero, digamos, es lo que respecta a Emilio Archila, que pues era el parte de OCAD Paz. Obviamente esto es muy largo, pero para resumirlo, para los que no lo tienen fresco, OCAD Paz era un comité, lo conformaban pues 3 personas. Había un miembro que representaba a los municipios PD del país y un miembro de las gobernaciones, y estaba Emilio Archila. En su momento lo que yo conté, Claudia, y eso todavía lo puedo decir, yo no tengo conocimiento de que Emilio Archila hubiera estado metido en eso, que tuviera conocimiento por acción o omisión, pero bueno, la Procuraduría lo está investigando, y era el presidente de este escándalo de OCAD Paz. Y el tema del Cauca, si no me sorprende, yo creo que esto
pues entre la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría sería normal que en los siguientes meses y años sigan saliendo cosas. Hubo muchísimos proyectos en los que se robaron plata y en el que se fueron por grietas diferentes coimas. Este fue de carreteras, pero había de proyectos fotoválticos, había de carreteras, y el Cauca, pues Hugo Mario, que también conoce bien el caso, ahí se robaron mucha plata con el tema de Ocapaz, y pues pendiente. A mí en la Procuraduría, Claudia, me dicen que van a seguir saliendo cosas en los próximos meses. Pregunté esta mañana a raíz de la noticia de la que usted me pregunta. Bueno, pues no entiende uno como un país donde las necesidades son evidentes, donde la gente más vulnerable sufre a ojos de todos nosotros, porque no es sino salir a la calle, ir a las regiones y ver cómo la pasa de mal la gente, que haya quien tenga la cara dura para robarse la plata de la gente, que la gente necesita para mejorar en algo su calidad de vida. Pero así estamos, y también estamos, Lucas, con el trino más reciente del presidente el día de hoy, de hace solo unos minutos, bueno, que esta vez tiene que ver con la ponencia de 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dijo? Sí, señor, había reaccionado más temprano el presidente esta mañana, había dicho lo que repite desde hace tiempo en su tesis, que ha comenzado el golpe blando, pero hace unos minutos le adiciona algo nuevo con lo que se ha conocido, Claudia, y dice lo siguiente: estamos ante una arbitrariedad, una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República, es una abierta ruptura constitucional y se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del pacto histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. Dice el presidente Gustavo Petro que la democracia entra en emergencia, y a los colombianos progresistas en el exterior les pide, Claudio, también iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia. Esto, recordemos, después de que se conociera esta mañana que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral la ponencia, Claudia, que propone la apertura de una investigación formal por irregularidades en la campaña Petro Presidente. Bueno, Hugo Mario, y aquí entonces dice uno, ¿es una reacción exagerada del presidente? ¿Es una reacción más de estas a las que ya nos tiene acostumbrados? ¿Está justificado en alguna medida porque es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral presenta una ponencia que involucra a un presidente de la República por presuntos violaciones de topes de campaña? ¿O usted qué piensa? Pues, Claudia, parece que el denominado golpe blando se ha convertido en el mecanismo de defensa del presidente Petro. Ante los escándalos de corrupción, pues el presidente acude a que existe en su contra una intención de algunos sectores por atacar la democracia y por sacarlo del poder. Y antes del trino que leyó Lucas, ya había cuestionado por qué las autoridades electorales en Colombia no habían investigado la donación que hizo en su momento Keralty, que es la propietaria de la EPS Sanitas, al Centro Democrático, pero sí, obviamente, está investigando donaciones a Colombia Humana por parte del magisterio. Así que el presidente dice que no hay equilibrio en cuanto a las investigaciones, se defiende, asegura que no hubo irregularidades en su campaña y vuelve a insistir en que hay un golpe blando que se está gestando para sacarlo del poder. Pero mire, Claudia y Hugo Mario, el presidente se ratifica en una teoría jurídica y además política, creo yo, que le ha dado la razón en varias instancias. Cuando él habla de una instancia administrativa, no tiene por qué involucrarse y tomar decisiones en lo que tiene que ver con cargos de elección popular. Eso ya lo conocemos nosotros en el país y qué ha pasado con esa teoría. Pero es que realmente el presidente se equivoca, creo yo, cuando dice que la democracia está en emergencia por cuenta de estas decisiones. No, yo lo que creo es que se fortalece la democracia. Sí, la democracia, el voto popular no faculta a los funcionarios elegidos popularmente para que sean objeto de investigación. Es que se está investigando es la financiación de una campaña presidencial. Otra cosa es que lo haga el Consejo Nacional Electoral o lo haga la Comisión de Acusación de la Cámara. Estas instancias, eso tendrá que definirse claramente también.
Pero el presidente no puede pretender que no se investigue la campaña. Los recursos que recibió la campaña, quiénes la financiaron, de dónde provenían esos recursos, se excedieron los topes o no se excedieron los topes. Es decir, hay muchas preguntas sobre la campaña y el presidente tiene que ser consciente que es así, porque entre otras cosas, cuando él no era presidente, él estuvo al frente de muchas investigaciones de otras campañas, la del presidente Santos, la del presidente Uribe, la del presidente Duque. Todas esas campañas fueron auscultadas por el entonces congresista Gustavo Petro, que denunció muchos de esos casos. Pero es que además me llama la atención, Claudia, algo que es muy importante. Por primera vez, creo yo, es lo que tengo claro, que el presidente no habla de un golpe blando. El presidente hoy, en este trino que acaba de leer Lucas, dice el presidente habla por primera vez de un golpe de Estado. El presidente habla por primera vez de un golpe de Estado y eso es mucho más grave, porque es que ya dejamos el golpe blando a hablar abiertamente de un golpe de Estado, que yo sí creo que ya es una exageración, porque en Colombia golpes de Estado no ha habido ni habrá. En Colombia lo que hay es una democracia que tiene que fortalecerse en las distintas instancias, en todas las instancias tiene que fortalecerse siempre y cuando las instituciones, cada una de ellas, cumpla con su función. La Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, cada uno de ellos cumpliendo con su función. Entonces no hay que tenerle miedo tampoco a que las instancias investiguen, que cumplan con su trabajo, que cumplan con su función. Claro, Oscar, pero el punto es, esto había sucedido con presidentes antes de Gustavo Petro, a los que también se les cuestionó por violación a los topes de su campaña. ¿Habíamos llegado a este punto? Porque si no habíamos llegado a este punto, pues entonces sí hay pues un tema que discutir. Y es porque aquí sí se avanza y en anteriores ocasiones no, porque todos de alguna manera han estado cuestionados por eso, por violación de topes. Claro, Claudia, pero sí, en Colombia, es decir, las investigaciones se hacen precisamente por la violación de los topes. Otra cosa, la discusión podría ser que los topes son muy bajitos, esa es otra cosa. Pero las campañas se han investigado en Colombia, las campañas presidenciales, por violación de topes, por presunta violación de topes. Pasó con Samper, pasó con las investigaciones que le hicieron también al presidente Duque. Todas esas investigaciones que llegan a las instancias que tienen que llegar, yo creo que muchas de ellas tienen que llegar a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes para ver si se violó o no se violó los topes. Y el Consejo Electoral se pronuncia sobre una parte de esa investigación, que es lo que está haciendo ahora. Pero siempre se ha investigado es eso, si se violaron o no se violaron los topes. Si fueron 500 millones los que dio o FECODE o que un sindicato o lo que sea, eso no importa siempre y cuando se violen o no se violen los topes. No hay que meterle 5.000 millones ni 50.000 millones, sino que con 200 millones se violaron los topes. Esa es razón suficiente para investigar una campaña presidencial. Así funcionan las cosas. En todo caso, pues la ponencia está para formulación de cargos por violación de topes, no solamente al presidente Gustavo Petro, sino al gerente de su campaña, a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, así como a los auditores de la campaña. Y esto viene en un momento, Sebastián, en el que se conocen los resultados de ingresos y ganancias de Ecopetrol durante el primer trimestre del 2024. Pues el resultado es que cayeron durante el primer trimestre de 2024 y aunque no tenga relación una cosa con la otra, pues sí estamos hablando de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y de un hecho más que de alguna manera aviva las voces de quienes dicen le puede hacer mucho daño a la empresa más importante de Colombia y este ya es el momento de irse. Sí, Claudia, pues las empresas como Ecopetrol que cotizan en bolsa reportan ganancias cada trimestre, es decir, 4 veces al año. Se han contraído las ganancias el trimestre, 2 trimestres seguidos respecto al año pasado. Y por ejemplo le tengo un dato: Ecopetrol dejó de ganar más de 18.000 millones de pesos al día respecto al mismo trimestre con el que se tiene que comparar del año pasado. La acción, como lo comentamos el día que hubo la elección de la nueva junta, pues ha estado castigada, la verdad. Si uno por ejemplo coge desde que empezó este gobierno respecto a las acciones de las grandes petroleras del continente, se me ocurre Petrobras, Cemex, la misma YPF de Argentina, son acciones que han subido mucho y la de Ecopetrol estaba mucho más castigada. Ahora, también es cierto, y es algo que se tiene que decir y me parece que es injusto si uno no lo tiene en cuenta en la variable, es que el año pasado y en el 2022 hubo precios del petróleo extraordinarios. Entonces, si la materia prima que usted vende, que es petróleo, tiene unos precios muy altos y después caen
pues esa comparación es injusta porque pues con la pandemia las materias primas subieron mucho. Sin embargo, pues sí son números que pueden preocupar. Y lo que sabemos, Ecopetrol es la fuente de rentas más importante después de los impuestos de la nación, y si esas rentas caen, pues habrá que reemplazarlas por otro lado en algún momento. Rodolfo Correa es el presidente de Acopi, lleva poco tiempo en el cargo y hace unos días pidió que se suspenda el trámite de las reformas del gobierno en el Congreso hasta que se aclaren los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. A esto respondió el presidente Gustavo Petro. Dijo a través de su cuenta en X que si se suspende un solo día el trámite de la reforma pensional, pues no va a pasar, porque obviamente estamos contra el reloj. Entonces dijo que esa propuesta que hace el señor Rodolfo Correa podría tener unas intenciones distintas. Señor Rodolfo Correa, presidente de ACOPE, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, Claudia. Un gusto saludarla a usted y a toda la audiencia. ¿Qué opinión le merece esa respuesta que le dio el presidente? No, yo respeto mucho al presidente. Desde el gremio respetamos mucho al presidente y respetamos mucho la institucionalidad de la República. Esta propuesta que hacemos nosotros no tiene otro propósito distinto y objetivo al de procurar transparencia y, por supuesto, participación e inclusión en las reformas que nos terminan afectando. Es que, mire, estas reformas, especialmente la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud, tienen un destinatario directo y contundente, que es el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros lo que estamos procurando es, primero, que se suspenda el trámite legislativo para que se pueda realizar una reflexión y una revisión de los procedimientos, porque en democracia los procedimientos son muy importantes y la transparencia y los medios justifican el fin, no al revés. En ese sentido, queremos que, si van a aprobarse reformas que afectan al sector de los micro y pequeños empresarios, pues hombre, que éstas se hagan en el marco de la legalidad y que el único interés que impere sea el general, no intereses oscuros y mucho menos pues que se financien, si es que fue así, habrá que demostrarlo judicialmente, estas reformas con dineros o intereses indebidos. Entonces nosotros, Claudia, no, digo que todo tenemos que dejar claridad que no somos un partido político, por lo tanto, ni hacemos oposición, ni hacemos gobierno. Nosotros solo defendemos los intereses de los micro y pequeños empresarios, y si estas reformas nos están afectando, pues queremos que se hagan, primero que todo, de forma legal y transparente, pero segundo, Claudia, que es muy importante, que nos escuchen, que es que no nos han escuchado, no han concertado con nosotros. Nosotros somos los destinatarios y tenemos un principio fundamental en ACOPI, y es nada por nosotros, sin nosotros. Bueno, usted dice, no hacemos oposición, no hacemos gobierno, pero sí llama la atención, o a mí por lo menos me llama la atención, que pareciera haber un cambio en cómo ACOPI se relaciona con el gobierno. ¿Por qué lo digo? Decía al principio cuando lo presenté, usted lleva poco tiempo en el cargo, antes estaba la señora Rosemary Quintero, quien es una de las delegadas del gobierno en la mesa de negociación con el ELN. Y también es de destacar que cuando empezando el gobierno, en el primer congreso de ACOPI, durante este gobierno, el presidente Petro se hizo presente en el Congreso de ACOPI y no se hizo presente en el Congreso de, si mal no recuerdo, era de la ANDI, ¿no? Que estaba haciéndose al mismo momento. Por lo cual uno diría, hombre, hay un relacionamiento como bueno, mejor que con otros sectores, entre el gobierno y ACOPI, que son las pequeñas y medianas empresas. Pero con esto que usted está diciendo, si bien dice no somos oposición, no somos gobierno, pues sí es evidente que el tono cambia. ¿Por qué ACOPI toma esa decisión? Esperamos que las relaciones sigan siendo las mejores con los gobiernos, cualquiera sea nacional o territorial. Porque para empezar, nosotros no hablamos de gobiernos, nosotros hablamos de políticas públicas, nosotros revisamos programas y acciones con independencia del gobierno que esté. El cambio de relacionamiento, si es que fuera así, es simplemente basado en una revisión y reflexión racional, objetiva y desprovista de cualquier contenido ideológico. ACOPI no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. ACOPI es una organización empresarial que busca la defensa objetiva, repito,
de los intereses de este sector y, por supuesto, de las políticas que se requieren para el impulso del desarrollo social y económico del país. Nosotros no queremos tener relaciones negativas con ningún gobierno, sea nacional o seccional o territorial. Queremos es trabajar armónicamente y contribuir, pero vuelvo y repito, desde la independencia económica, desde la independencia ética y desde la valoración de las políticas y no desde una valoración partidista o ideológica, Claudia. Entremos a esas valoraciones, presidente Correa. La reforma que a ustedes más les interesa es la reforma laboral. Me encantaría saber su opinión de lo que es el corazón de la reforma laboral que se está proponiendo en este momento. Mire, nos afectan en la misma medida las tres, la pensional, la laboral y la de salud. Pero ya que me pregunta usted por la laboral, nosotros queremos sentarnos con el gobierno a conversar y a revisar esta reforma laboral porque con mucha franqueza también y con mucha racionalidad y objetividad, como se lo he dicho, queremos dejar claro que no se puede construir una reforma laboral para las empresas y los empleados del siglo XIX o del siglo XX. Nosotros tenemos que construir una reforma laboral para la realidad socioeconómica del siglo XXI. Y esa realidad laboral del siglo XXI implica reconocer una realidad de bulto. Y es que ya ni siquiera estamos hablando de la informalidad, sino de la desformalización. Es decir, la gente en estos tiempos tiene una relación muy distinta frente a la economía y al trabajo. Hoy la gente, los jóvenes, las nuevas generaciones ni siquiera quieren tener un trabajo fijo, ni una jornada laboral fija. La gente no quiere relaciones laborales rígidas, sino por el contrario, flexibles. Entonces, por ejemplo, temas como la jornada laboral, la jornada diurna y nocturna, temas como las licencias de maternidad y paternidad, temas como los contratos a término indefinido como regla general, son aspectos que tenemos que sentarnos a revisar, lo vuelvo y repito, desde el punto de vista racional y sin ideología. Es decir, presidente Correa, ¿usted cree que esta reforma laboral en su conjunto o en la mayoría de su propuesta no está sintonizada con la economía del siglo XXI? Creo que tenemos que sentarnos a trabajar para sintonizarla con la economía y las relaciones socioempresariales del siglo XXI. ¿Y usted, señor Correa, cree que se van a perder empleos? El Banco de la República en su momento dijo que si la reforma laboral pasaba como la está proponiendo el gobierno Petro, se podrían perder más de 400 o 400.000 empleos. ¿Ustedes tienen un cálculo al respecto? Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos con base en datos como el del Banco de la República a examinarlos objetivamente. Nuestro único interés es que a Colombia le vaya bien. Y para que a Colombia le vaya bien se necesita que los micro, pequeños y medianos empresarios estén en condiciones de producir. Mire, este sector representa, ojo al dato, el 99.7% del tejido empresarial del país. Si no nos escuchan, cualquier cosa que se haga se está haciendo de espaldas a la realidad económica nacional. Este sector, hoy más que nunca, se encuentra rodeado por lo que yo he denominado los ángeles de la quiebra. ¿Quiénes son esos? La DIAN, el contrabando, las extorsiones, y aquí todo el mundo le pega al micro y pequeño empresario. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema tributario en donde, vuelvo y le doy otro dato, más del 65% de los ingresos brutos de las micro y pequeñas empresas se destinan al pago de cargas estatales, por Dios. Imagínese usted con un socio, el que sin hacer nada recibe el 65% de la plata que a usted le entra. Eso convierte en inviable cualquier sistema económico. Pero mire, doctor Correa, escuchándolo a usted, uno queda con la sensación de que el mensaje que está enviando a COPI no tanto es el de suspender el trámite de las reformas por la coyuntura que se está viviendo en este momento, sino que más bien lo que quiere es que esas reformas como están concebidas hoy se hundan porque no favorecen a todo el gremio y a todo el sector. Es preferible, así como están concebidas las reformas, doctor Correa, para COPI, que se hundan las reformas, o cuál es el escenario que ustedes están previendo en ese sentido. Mire, el escenario ideal para nosotros no es el del hundimiento de nada, sino el de la construcción colectiva, armónica y pensando en el interés general de todo. Nosotros no somos destructores, nosotros somos constructores. Nosotros no queremos hundir las reformas del gobierno. Queremos que, primero, creemos un espacio breve y eficiente de suspensión para que se verifique si hubo o no hubo ilicitud en la financiación de estas reformas. ¿Por qué? Porque, repito,
el medio justifica el fin y no el fin justifica los medios. Necesitamos saber si hubo o no hubo ilegalidad, es lo primero. Lo segundo, que en ese espacio nos escuchemos y construyamos colectivamente, porque de lo contrario estamos realizando la ley de espaldas a la realidad económica del país. Sí, yo oyéndolo tengo que volver a insistir en algo que decía más temprano. El Acopi seguramente al elegirlo usted pues quiso darle tal vez un viraje a la comunicación de Acopi hacia afuera, frente al gobierno y frente a la ciudadanía. Y yo no recuerdo haber visto un trino, por ejemplo, de la señora Rosemary Quintero en el sentido o con la vehemencia de los trinos que usted pone. Por eso le voy a hacer una pregunta en este sentido. ¿A Acopi lo debilitó el hecho de que Rosemary Quintero fuera o aceptara ser delegada del gobierno en los diálogos con el ELN y están tratando de fortalecerse después de esa debilidad presunta? No, vea, primero que todo, Rosemary Quintero hizo un trabajo extraordinario frente a Acopi, todos nosotros lo reconocemos. Ella voluntariamente dio un paso al costado. Nosotros creemos que la participación de Acopi o de Fedegan en los diálogos de paz con el ELN o cualquier otro grupo armado no debilita ningún gremio, sino que por el contrario fortalece la participación y la democracia. ¿Por qué? Porque mire usted, si se construye la paz de espaldas a los micro y pequeños empresarios y a los gremios en general y al sector productivo, la paz quedará mal hecha. Nosotros, vuelvo y le repito, Claudia, no queremos tomar una postura negativa frente al gobierno, ni tampoco aplaudir al gobierno. Nuestra relación, repito, es de racionalidad objetiva y de revisión y reflexión frente a lo que, repito, las políticas y no los organismos realizan. Bueno, pues una última pregunta. En ese sentido, ¿cree usted que ya siendo usted presidente de Acopi, debería ser usted el representante del gobierno en la mesa de negociación con el ELN? Eso será una decisión que tomará la junta directiva del gremio. Yo no tengo afanes con nada, tengo muchos retos, ustedes no se imaginan. Encontramos un sector micro y pequeño empresarial con una caída que se aproxima al 80% de las ventas y las utilidades. La situación económica del país está supremamente crítica y vuelvo y repito, no es por la acción de este gobierno, sino por la acumulación de debilidades y de falta de políticas públicas históricas en este país para atender al sector de las MIPYMES. Entonces yo tengo muchos compromisos, no tengo afán en ninguna de estas participaciones distinto a lo que la Junta Directiva Nacional determine. Con mucha calma, llegamos aquí en el papel de la prudencia, del respeto, del trabajo colaborativo, pero también de la firmeza y la claridad. Porque, como decía mi abuelita, entre más amistad, más claridad. Y si todos tenemos una relación de claridad en este momento en el país, creo que la democracia saldrá beneficiada. No me queda claro algo, o más bien me surge una duda con lo que usted dice al afirmar que esto será una decisión de la Junta Directiva. Tengo entonces que asumir por eso que el presidente Petro ya planteó que usted reemplace a la señora Quintero como delegada del gobierno en la mesa de diálogo con el ELN, o No, cuando señora, usted dice que no, será ese tema no se ha una decisión de la Junta Directiva a que... Finalmente es una decisión del presidente, ¿no? Invitar a quien él quiera, mantener a la señora Rosemary o invitarlo a usted o invitar a otra persona. Sí, lo que le quiero decir es que si hay una representación del gremio y esa representación no es personal, sino institucional, le corresponde a la Junta Directiva del organismo determinar quién es ese vocero. Ya, entonces que el presidente diga si invitó a Rosemary Quintero por ser ella la presidenta de Acopi en su momento y si en este momento considera que debe haber un cambio hacia usted o si la invitó pues sencillamente a ella como ciudadana. Sería importante saberlo. Pues señor Rodolfo Correa, presidente de Acopi, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Mañanas Blue. Muchas gracias por la invitación y estaremos aquí siempre hablando de frente, con claridad, con mucho respeto y mucha racionalidad para el análisis de los temas económicos del país. Un buen día para todos. Buen día. Sebastián, ya oyó, ¿no? Entre más amistad, más claridad. Sí, buena frase. Y yo coincido con usted que la línea respecto a Rosemary Quintero es diferente. Si bien pues el presidente de un gremio es el resultado de una votación y de un sistema colegiado al final,
también hay una persona que le pone un sello y una impronta al gremio. En este caso, yo sí oigo al presidente Correa mucho más crítico con el tema de la reforma respecto a Rosemary Quintero, porque Claudia, esa reforma laboral que obviamente pues es la que va más lento, en su momento, cuando que lo llegará, no sé si después ahorita en agosto, septiembre o hasta el último año, pero llegará su momento en el que le dediquemos tanto tiempo como le hemos dedicado a la pensión o a la laboral. Pues yo ya he visto a Bruce McMaster, a Cabal, que se me olvidó, si alguien me ayuda, el nombre de él, de Fenalco, sí, Cabal de Fenalco, y a él, 3 personas que yo creo que son los gremios más importantes, bueno, y también la SAC del tema empresarial en Colombia, pues muy críticos con el corazón de la reforma laboral. Entonces, desde ya creo que se avisa, se intuye que va a ser muy complicado este trámite si los gremios empresariales pues no están de acuerdo con lo que está proponiendo el gobierno. Jaime Alberto, es el nombre Cabal, del sí. señor Cabal de Fenalco, Jaime sí. Oscar, uno pensaría que si el gobierno o el presidente le hizo la invitación a José Félix Laforí por lo que él representa como dirigente gremial de un gremio, digamos, que desarrolla su actividad económica en algunas de las zonas donde entran en conflicto con el ELN por la vulneración a la seguridad, a Rosemary Quintero seguramente también le hizo la invitación por lo que ella en ese momento representaba como vocera de las pequeñas y medianas empresas. Es que no sé, no tengo aquí el dato a la mano, pero creo que que el tejido empresarial de Colombia está compuesto en más del 90% por pymes. Entonces, al salir ella de ese cargo, uno se pregunta, ¿el presidente la quiere mantener o debería ofrecerle esa misma invitación a su sucesor, pues para que siga habiendo una representatividad del sector? Sí, Claudia, yo pensaría, y obviamente que no vamos, aquí el que tiene la facultad y está autorizado y tiene la potestad de tomar la decisión es el propio presidente de la República. Él decidirá autónomamente si considera que la doctora Rosemary puede seguir o el doctor Correa puede llegar. Yo pensaría que es una cuestión más que todo gremial, la vocería es gremial. Pero usted hablaba del doctor Laforí, José Félix Laforí, y ese ofrecimiento se lo hizo aquí en Barranquilla en un congreso de Fedegan, que llegó el presidente al Congreso de Fedegan y le dijo públicamente: yo le ofrezco al doctor Laforí que sea parte de la mesa de negociación con el ELN. Y más de uno pensó, no va a aceptar. Y efectivamente, o sea, no fue así, digamos, el doctor Laforí aceptó el ofrecimiento, aceptó la invitación y hasta el día de hoy sigue siendo parte de la mesa de negociación del ELN. Pero yo creo que el presidente necesita en la mesa también unos voceros autorizados de unos gremios que son muy representativos. El caso de los ganaderos, por supuesto, pero también a COPI, porque como usted bien lo dice, el 85% de todo ese tejido empresarial está conformado por las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creería que efectivamente en este caso la vocería tiene que ser gremial, pero repito, es el presidente la única persona que tiene la capacidad, la facultad de invitar a uno de los dirigentes gremiales a que haga parte de la mesa. 11 de la mañana, 9 minutos. Recuerden que nos pueden escribir al 301-764-4108, que también nos pueden seguir en video a través de nuestra transmisión en vivo en los canales de YouTube y de Facebook. Vamos a hacer una pausa muy cortita y volvemos con una música que nos encanta a todos. Bajo fuego hoy Ecopetrol, tanto por las declaraciones de las últimas horas del presidente Gustavo Petro como por los resultados que presentó ayer para el primer trimestre del año, con unas ganancias por 4 billones en los 3 primeros meses que se desplomaron nuevamente, que cayeron 29% en el primer trimestre, agrandando así el desplome ya del 43% de sus ganancias durante todo el año pasado. Indicador que volvió a arrancar bajando este año y que según el presidente de la empresa, Ricardo Roa, obedece al golpe de la reforma tributaria, a la mayor tasa efectiva de tributación, que según él se mantiene en el 37.6%, un aumento en los costos de la energía, a mayores presiones inflacionarias, a la revaluación del peso colombiano y a los menores precios de los productos refinados. Desplome en las ganancias que profundizan la mala racha para la empresa más importante del país y que golpean los dividendos para la nación, así como para los 250.000 accionistas minoritarios, que ya este año recibieron 281 pesos menos por cada acción, en comparación con el dividendo de 593 pesos del año anterior.
El Congreso está a punto de parálisis. Ya se paralizó ayer la discusión sobre el debate a la jurisdicción agraria. La reglamentación de ese proyecto quedó en veremos en la Comisión Primera del Senado de la República, pero podría pasar lo mismo con la reforma pensional y la nueva reforma salud, inevitables. Esta es Blue Radio, la alternativa. Y 11. Yo les dije que esta canción nos gusta a todos, pero es que uno con los más jóvenes nunca sabe. Entonces, Lucas, ¿le gusta o no le gusta? Pero por supuesto, para mí, bueno. Juan Luis Guerra es muy importante, Claudia, me encanta. Intergeneracional, ¿no? Sí, sí, sí. No, ya quedé tranquila, Oscar, porque es que siempre, aquí tenemos sobre la música hay una división muy clara según las edades de los miembros de la mesa. Entonces, mire usted, creo que lo que logra juicios Juan de Luis arriba Guerra. para abajo que de abajo para arriba. No, pero mire Claudia, que hablando de conciertos, y estaban hablando ahora del concierto de Madonna en Brasil, en Río, yo quiero decirle que yo estuve en el concierto de Juan Luis Guerra en Bogotá, creo que fue el primero que hizo, en el Campín, y yo estuve ahí. Y yo sí pude ver. O sea, estamos hablando de 1990 o 90. 98, no, fue el primero. 98, yo recuerdo, creo que ya estaba la Juan Luis Guerra bilirrubina en su máximo esplendor. Eso tocó hacer cola y bueno, lluvia como siempre en Bogotá. Pero yo estuve en ese concierto y fue la locura. Entonces me parece que, o sea, en este caso no es algo generacional, sino de música muy buena, pues. O sea, es que lo bueno no tiene nada que ver con que sea mayor o menor. Pero la música de Juan Luis Guerra es de otra dimensión, de otro nivel. ¿Y por qué estamos escuchando a Juan Luis Guerra, Claudia? Ya Gonzalo nos va a contar, pero es que Hugo Mario está que se habla, porque es que, por ejemplo, cuando uno es bayuno, como Hugo Mario y yo, pues, sí. Y sobre todo de la generación que somos Hugo Mario y yo, pues uno lleva la salsa en el ADN. Hoy en día no tanto, lastimosamente, pero que llegara Juan Luis Guerra con este merengue y con una cosa que era un poquito distinta a lo que conocíamos, a eso con lo que crecimos, y nos conquistara el corazón, ya era mucho decir. No, es que Juan Luis Guerra, Claudia, siempre se reinventa, o sea, no solamente exitoso con sus merengues, también incursionó en la bachata, algo de bolero, incluso hizo música cristiana, si no estoy mal, y siempre fue exitoso, y sigue siendo. Entonces, por eso estas generaciones, la de Lucas, la de Sebastián, pues siguen gustando la música de Juan Luis Guerra. ¿Por qué estamos oyendo a Juan Luis Guerra, querido Gonzalo? Que lo podremos ver en Bogotá el próximo 14 y 15 de septiembre. No los 2 días, sino uno de los 2 días. Lo que sí es cierto es que en estos 2 días que Claudia se va a llevar a cabo el Festival Cordillera en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. Pero ojo al cartel, porque el cartel está como para usted y para cualquier miembro de la mesa. No cree en edad, ¿no? Juan Luis Guerra, Fito Páez, Hombres G, Fonseca, Molotov, Miranda, Bacilos, León Larregui, Maldita Vecindad, Babasónicos. Bueno, está La Vela Puerca, está Kinky, Sistema Solar. Digamos que es un encuentro con las bandas más importantes de la música en español, que no solo están ligadas al tema del rock. Aquí podemos ver pop y, ¿por qué no, merengue y bachata como la de Juan Luis Guerra? Oiga, no, buenísimo. O sea, yo le puedo decir que Juan Luis Guerra no tiene concierto malo, yo lo he visto varias veces y a donde las veces que se presente yo pueda ir, voy a ir, porque todos sus conciertos son buenísimos. Pero además maravilla. Con ese cartel, pues hay que ir los cartel, 2 días. No, invite. No, pero además quiero decir una cosa. Aquí en Barranquilla, en un carnaval también, hace un tiempo, el espectáculo de Juan Luis Guerra es una cosa impresionante. Entonces yo sí espero que esta vez, por lo menos Bogotá, diga, bueno, vamos a ser generosos con Barranquilla, con Cali, con Medellín y con todo el mundo. Vamos para acá. ¿Usted va a venir, Gonzalo, al Cordillera? Me encantaría. Le voy a dar los precios de las entradas, Claudio. El combo VIP,
combo VIP en la primera etapa está en 1.019.000 pesos. ¿Eso es mucho? ¿Y esos son ¿O los no? 2 días? 2 días. ¿Es mucho o no? Pues, No. ¿por cuántos artistas fue que usted dijo? Oiga, le voy a dar nada más los headliners, o sea, digamos los cabeza de serie. Juan Luis Sí. Guerra, Fito Páez, Hombre G, Fonseca, Molotov y Vilma Palma. Está barato. Esos son los cabeza de serie. No, está bien, yo creo que está bien. Me parece Pues no, barato. Pues, ¿y eso es qué, la más cara o la más barata? Sí, VIP, el combo VIP, el combo general, a donde vamos nosotros, Claudia, 589.000 pesos. Ah, sí, le iba a decir yo que, igual, o sea, aunque está bien, porque son 6 artistas o agrupaciones, pues, chéveres, pues no todo el mundo tiene esa plata. Entonces, están esos dos precios, 500 y pico y 1.000.000 y pico, ¿cierto? Exactamente, señora. Bueno, pues oigamos otro poquito a ver si Sebastián y Lucas deciden meterse la mano al bolsillo para ir al Festival Cordillera. Gonzalo, nuestro siguiente invitado tiene que ver con lo que las personas que nos están viendo por Facebook y por YouTube están apreciando en este momento. Sebastián está pegado en el celular. Oscar está pegado en el celular. Lucas, me parece que también. Computador, Hugo Mario, pero sí. pero claro, Oscar no es generación Z. Yo no sé, Lucas, habíamos dicho que usted era Z o era millennial o qué es lo que Yo usted es. crecí confundido porque yo pues, siempre se habló mucho de los millennials, Claudia. Yo creí que yo era un millennial hasta hace poco que me enteré que no, que yo ya no clasifico ahí, sino que yo soy generación Z. Usted es generación Z. Sebastián sí es millennial, ¿cierto? Sí, millennial, claro. Listo. Claro, es que vamos a hablar de la generación Z que está totalmente sumergida en las redes sociales. De esto hablamos todo el tiempo por muchas razones, porque los colegios toman la decisión de que los estudiantes no pueden llevar su celular o por lo menos no tenerlo prendido, porque estamos viendo unos problemas de salud mental muy asociados a que la compañía de hoy de los más jóvenes pues no es los primos, los tíos, los amigos y salir a la cuadra como hacíamos antes, sino lo que ven en las redes sociales. Y bueno, por un sinnúmero de razones hablamos todo el tiempo de la generación Z y su adicción a las redes sociales. Entonces, por eso, Gonzalo, usted nos trae un invitado que se ha dedicado a estudiar la generación Z. Es así, Claudia. Y además hay que entender, bueno, qué es lo que valora la generación Z cuando hablamos de felicidad y de bienestar personal. Uno lee algunos estudios y puede ver que la generación Z valora más la tranquilidad, el apego hacia las personas que el éxito profesional o la riqueza material. El hecho de la solidaridad puede llenar mucho más a la generación Z que lograr un objetivo, en este caso, laboral. Por eso le tengo en línea a esta hora al profesor Mark Beal. Él es profesor, como le acabo de decir, escritor y además conocido como el experto de la generación Z. Ha escrito 2 libros que se llaman Decodificando la generación Z y Enganchando con la generación Z. Professor Beal, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Gracias. How is your Spanish? It's good? Poquito. Muy bien, don't worry. Pues, Claudia, yo quiero arrancar la conversación con el profesor Beal preguntándole cómo él puede describir a la generación Z. Professor, how can you describe the Gen Z? You know, Generation Z, I talk about them every day. They are transforming media. They're transforming marketing. They're transforming the workplace, right? An employer. So currently Gen Z is ages 12 to 27. So still many of them are in school, but we have age 22, 23, 24, 25, 26 who are now working. They're in their careers. They're advancing in their careers. But I think the biggest thing I would say is they're change agents. They are changing the way companies market. They are changing the way media companies, produce and distribute content. And they're changing the way employers have to think about hiring, retaining employees.
Bueno, Gonzalo, nos dice primero que la generación Z va entre los 12 y los 27 años actualmente, por lo que tenemos una amplia gama. Hay unos que siguen en el colegio, otros están en la universidad y otros están ya trabajando y avanzando en sus carreras. Nos dice que la generación Z está transformando los medios, el marketing, los lugares de trabajo y que particularmente son agentes de cambio que están cambiando pues, las empresas, los medios y que de hecho tienen que buscar la forma de adaptarse las empresas pues a esa nueva generación. Bueno, como decía hace un momento, estamos muy preocupados por la generación Z, que por su salud mental, que porque no socializan, una serie de cosas, pero también no sabemos si realmente no estamos viendo el lado bueno de esas características y la estamos subestimando. Entonces, Dr. Bill, we are very worried about this generation because we see that they do not socialize, that they have many mental health problems, but are we underestimating them? Oh, we are underestimating them. I mean, just look at the pandemic and how so many of them immediately went from learning in classrooms to remote learning. No one taught them that. No one trained them. They immediately adapted. For students of mine who are at university during the pandemic, who were in their sophomore, junior, senior years, they lost their jobs. They lost internships, but they were resilient. They figured out how to secure new jobs, new internships. So, yeah, I think we're underestimating them. I mean, you mentioned mental health. I think this generation is going to get credit in 10 years for making mental health a global conversation and less taboo. There's obviously a lot of factors that contribute to mental health, but mental health is really, really important to them. It's a top priority. It's a top focus area. And there's no finish line with mental health. It will be a lifelong journey as it regards to mental health. So, yeah, I do think we're underestimating them. They are incredible entrepreneurs. They are tech savvy. They are digital natives. They can walk into companies today and introduce new ways of being more efficient, more effective. So I am very bullish on Gen Z and what they can bring to, again, companies as employers, what they can do for big companies as far as marketing and media and content. So I look at all those kinds of what I would call the positive sides of Generation Z. Bueno, Claudia, nos dice que sí, que actualmente sí están subestimados los de la generación Z, porque, por ejemplo, en la pandemia muchos de ellos pasaron bruscamente, abruptamente de estar en las aulas y en los salones de clase a un aprendizaje remoto, y esto pues nadie se los enseñó, sino que los de la generación Z se adaptaron inmediatamente solos y además han sido resistentes, han logrado conseguir nuevos trabajos, nuevas pasantías y, por ejemplo, con el tema de la salud mental, dice que esta generación va a ser muy fructífera en algunos 10 años, poder poner esto como un tema de conversación global y que deje de ser un tema tabú. Y además también dice que sí están subestimados porque son grandes emprendedores, son expertos en tecnología, son nativos digitales y además pueden encontrar en las empresas formas de ser más eficientes. Entonces nos dice el profesor pues que efectivamente sí están subestimados y que él es muy optimista sobre lo que los miembros de la generación Z puedan aportar. Yo le quisiera preguntar al profesor que uno ve ciertas encuestas y ciertos datos y se sorprende con que esta generación tiene menos sexo, consume menos alcohol y menos drogas que los mayores, y que me gustaría que nos diga por qué. Professor, we see some data, we see some surveys, and surprisingly we found out that this generation consume less drugs, less alcohol and have less sex. Why is that? I don't have any data on any of that. What I will tell you is something I talk about all the time, and it ties in a little bit. Older generations, I'm a member of Gen X. We lived to work. We actually woke up every morning. We lived to go to work. This generation works to live. They want to experience life. They want to travel. They want to, again, experience life to the fullest. Whether that's travel, whether that's experience, whether that's music, whether that's entertainment, festival. So I don't have any data on specifically the question you're asking, but I do know that this is a generation that wants to explore the world, travel, adventure, all those kinds of things. And they want to do it with kind of in a shared way, in communities. They want to search for communities of shared passions. Those passions could be their favorite music. It could be their favorite sports teams. It could be an interest or a hobby. But they're always looking to join and be part of communities of shared interests and passion where they can really live life to the fullest. So.
Bueno, Sebastián nos dice que lastimosamente no tiene ningunos datos de lo que usted le preguntaba, pero que sí le puede decir que las generaciones anteriores, como la suya, o pues por supuesto incluso más allá, viven para trabajar, pero que la generación Z trabaja para vivir. Ellos quieren viajar, quieren experimentar la vida al máximo, les gusta irse de viajes, ir a un festival de entretenimiento y que básicamente pues quieren explorar el mundo y vivir aventura. Además que también buscan siempre buscar y unirse a comunidades con pasiones compartidas y pues buscan como compartir esos aficiones o esos hobbies con otras personas que les gustan los mismos intereses. A mí me gustaría saber cómo podemos cautivar a la generación Z, porque de seguro la generación Z no escucha este programa, no está escuchando radio, sino por ejemplo está escuchando Spotify o, por qué no, música espinilo. Professor, for sure the Gen Z is not listening this radio show. Maybe they're listening right now Spotify or listen music on vinyl records. And the question is, how can we captivate the Gen Z? Oh, great question. You're absolutely right. They're listening and they're searching and they're reading, consuming a lot of content, right? And they're producing a lot of content. They're a generation of content producers and creators. But to your point, they are consuming content on the channels. I love that you brought up Spotify. Spotify is their number one platform for audio content, whether that's music or podcast, right? That's number one. As we all know, they're consuming a lot of content on what I call the big three: TikTok, Instagram, and YouTube. You know, they're not tuning to traditional news, television news outlets, right? So I think part of that is offering them something that is of interest to them, right? Offering them, in this case, and I'm making this up, so, you know, maybe it's a program that's just dedicated specifically to Generation Z, right? It's a program like yours, but it's a Generation Z program where they're talking about what interests Gen Z, what's important to Gen Z, from music to mental health. So, I mean, that's just one quick creative idea that I came up with that maybe is hosted by Gen Zers, right? People who are 22, 23, 24. So that's kind of the advice I give to marketers. I just met with a large company yesterday for 3 hours, and I said, if you're going to attempt to market to Gen Z, leverage the 22, 23, 24-year-olds who work at this company. They know best what's going to work in engaging Gen Z from a content, information, all those kinds of things. So not sure if I answered it exactly, but I completely agree with you. They're listening and consuming their own content channels, but I think there's ways still to engage them by delivering what they're looking for. Permítame, allow us to translate, Professor Beal. Yo no estaría tan seguro ni tan de acuerdo con usted, Gonzalo, ni con el profesor de que el Gen Z no nos está oyendo. Porque después de que Lucas nos traduzca la respuesta, mi pregunta va a ser para el profesor si el Gen Z está interesado en las noticias. Porque yo veo, por ejemplo, en redes sociales constantemente, sobre todo del gobierno nacional, que apoyan al presidente Gustavo Petro, una cantidad de activistas digitales que son Gen Z y que están pendientes de lo que decimos en estos micrófonos. Pero Lucas, traduzca lo que dijo el profesor y yo le hago la pregunta al profesor sobre qué tan interesado está la generación Z en la información, en las noticias y en lo que pasa políticamente en el mundo. Camila, pues a la pregunta que hacía Gonzalo de cómo cautivar, de cómo conquistar a la generación Z, nos dice Gonzalo que la generación Z escucha mucho, lee mucho y realmente consumen mucho contenido, pero además son grandes creadores y generadores de contenido. Dice, por ejemplo, que la plataforma número 1 para escuchar música y podcast para la generación Z es Spotify, y trae también sobre la mesa las otras que son Instagram y YouTube, que son realmente donde más están consumiendo contenido. Y lo que nos dice el profesor, Camila, es que muy seguramente estén escuchando un programa como este, por ejemplo, pero que está tocando temas que realmente le interesan a la generación Z. En cuanto a cómo cautivar, por ejemplo, a través del marketing, lo que él dice es que lo mejor es contratar a un joven de 22, de 23 o de 24 años para trabajar en la empresa que esté haciendo todas las labores de marketing, porque ellos saben bien cómo atraer y qué es lo que le está interesando pues a los jóvenes que, como nos decía, están entre los 12 y los 27 años. Por eso está usted en esta mesa de trabajo, Lucas, tal porque cual. Usted es nuestro representante de la generación Z que tiene 24 años. Entonces le voy a preguntar al profesor Beal si la generación Z está preocupada por las noticias o no, si le interesa. Professor Beal, Gen Z, are they interested in news, in political things? Because we have seen in social media people that follow us and
constantly. They criticize us, our political views. They are backing the government right now or against it. Gen Z is into politics. They're into what is going on with the world. We have seen the universities in the United States with the protests for what's going on in Gaza. So it's Gen Z into what is going on globally in the world, politically speaking? Yes, there's a great article in the New York Times from a Gen Z intern a couple of years ago, and I always use it when I present. And he says, we are interested in news. We're interested in all types of news, entertainment, pop culture, sports, politics, business. We just consume news differently, right? We're consuming it on the channels that we don't read traditional newspapers. We may not tune to traditional television outlets, but we do consume news. We are a generation of consumers of information and news. We're just doing it on the channels that we prefer. But to your point, even in this, where I am now in the United States, you've got an election coming up in later this year in 2024, presidential election. I've written several articles about elections in the past. And as Generation Z, at least in the United States, gets older, right, and they become eligible to vote, more and more of them are voting. They are participating in the political system. They are participating in voting and things like that. So yes, they have interests. They're expressing those interests. They're doing that, as you said, you see that right now on college campuses, but they're doing it by going to the polls and voting. So they're just, again, it goes back to the idea that they just consume news and information on channels that are relatively new in the last 5, 10, 15, 20 years. They're not turning to traditional channels for the most part. We'll say newspapers, television stations, for that information. They're turning to other channels. Sí, Bueno, Camila, creo que voy a hablar en primera persona para contestarle esta pregunta, pero lo que nos dice Camila es que primero trae como a colación un artículo de un pasante del New York Times de hace unos años, donde dice que efectivamente los de la generación Z están o pues estamos interesados en todo tipo de noticias, de entretenimiento, de cultura, de deportes, pero que no se hace a través de los canales tradicionales, no por ejemplo a través de los periódicos, no por ejemplo a través de los canales de televisión tradicional, pero que efectivamente esta generación sí consume muchísima información. Dice también que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está el profesor, se acercan las elecciones en noviembre y que pues cada vez más la generación de Estados Unidos comienza a envejecer y al mismo tiempo cada vez más son los miembros de la generación Z que pueden votar y participar en el sistema político. Dice que actualmente están expresando todos estos intereses y que lo hacen, por ejemplo, yendo a las urnas y votando pues como tradicionalmente se hace y consumiendo noticias, pero que esto no se hace a través de los canales tradicionales, por ejemplo los periódicos o los canales de televisión, sino que los consumen a través de canales de información creados hace 5, 10 o 15 años. Y de hecho, mire, Claudia, acá nos están escribiendo en el 301-764-4108 varios oyentes de la generación Z que le dicen a Gonzalo que un saludo muy especial, que ahí está la generación Z oyéndonos. O sea que sí, pero es que nosotros estamos, Claudia, también a través de YouTube y el Gen Z, la generación Z, está ahí. Entonces que no nos jubile tan rápido, Gonzalo. Es que usted sabe que Gonzalo tiene un asunto de edadismo que aquí hemos comentado, sí. Pero bueno, mire, los oyentes también nos están enviando varias preguntas para el profesor Bill y varias de ellas son en el sentido de por qué a los miembros de la generación Z no se les puede decir nada, son muy emocionales, son muy sensibles, todo los afecta mentalmente. Hay uno que incluso dice a esta generación lo que le faltó fue rejo. Entonces, vamos a ver cómo le traduzco esto al profesor Bill. Professor, some of our listeners are asking what's the reason, because this generation is so sensitive, so emotional. It's very difficult to work with them because if you are the boss, you cannot say anything to them. So they are asking what's the reason and what to do to manage this challenge. Well, actually, one of them say this generation lack punishment. Well, if we're talking from a workplace employer standpoint, what I like to say a lot is, don't just manage this generation, mentor them. I'll give you an example. I mean, when I graduated university many, many years ago and I started my first job in New York City, right? Basically, they put me in a corner, gave me a bunch of tasks to do and said, get these done by the end of the day. That's not exactly how to collaborate with a colleague, right? So what I say is mentor them, empower them.
yes, they're going to have tasks to do. We get that, but is there other opportunities for them to put their entrepreneurship against, to put their thinking against, to put their digital and tech savviness against that might help the company? So to me, it's a nuance. It's less about just managing and just tasks, and it's about engagement and empowerment and really getting the most out of them. So that's how I feel. They have a lot to offer, and I think it's just transition in how you're, again, collaborating with entry-level employees, of which Gen Z is now, compared to past generations. Again, I'm Gen X, and so when I started my career, it was very, you got to work, you were assigned tasks, at the end of the day, you were reported back, and I just don't think that works in 2024 and beyond. Bueno, Claudia, nos dice, creo que esto va un poco orientado sobre todo pues, a los jefes y a los que están dirigiendo en las compañías, que no se limiten a gestionar a esta generación, que ojalá puedan orientarlos y pues no simplemente darles como una cantidad de trabajo y que tenga que estar hecho para el final del día, sino acompañarlos en ese proceso y orientarlos. Lo que dice es que tienen mucho para ofrecer, que hay que adaptarse un poco también a las nuevas formas de trabajo, pero que sobre todo no simplemente sea como dar trabajo y esperar recibirlos, sino que ojalá las viejas generaciones o las generaciones mayores pues los orienten en el nuevo trabajo. Pero yo le quiero preguntar al profesor, ¿por qué hay que ser así con la generación Z si él nos acaba de decir que fue completamente distinto con él y que lo pudo hacer? But then, Professor Bill, why we have to be different with this generation? You just told us that when you graduated from the university in New York City, they hired you and they gave you a job and you got it done at the end of the day. Why we were able to do that and this generation is not? Well, I didn't say that was the right way to do things. That's just how historically things were done. I don't think that's the right way. It's the whole reason why I wrote this book, right? ZEO. I came up with this term called ZEO, which is basically this generation has so much to offer. Empower them, mentor them, give them the opportunity to create a new business, a new line of business, a new initiative, a new program, a new campaign, whatever it might be, as opposed to just being tactical and being a tactician. Let them leverage that creativity and that strategic mindset. Let them flex that entrepreneurial muscle. So my feeling is what we did historically wasn't actually the right thing. What we were doing in the 80s, the 90s, the early 2000s, that wasn't the right way. That was just putting people in boxes and saying, get this task done and report back. I don't think that was ever the right thing. We weren't truly empowering young executives. And I think we're at this point now, especially post-pandemic, where that's what we should be doing, not just for Gen Z, but for Gen Alpha, who's going to be here in about 10, 11 years. Gen Alpha is ages 0 to age 11. So in 10 years, Gen Alpha will arrive at the workforce and they're going to want even more of that. Bueno, Camila, pues lo que nos dice es que sí habló de esto, pero que no necesariamente dice que esta sea la forma correcta de hacer las cosas, sino que así es como históricamente pues se ha venido haciendo. Dice que la generación Z tiene mucho por ofrecer y lo que los jefes y los directores de las compañías deben hacer es empoderarlos, orientarlos y darles la oportunidad de crear una nueva línea de negocio, un nuevo producto, una nueva campaña, y pues que lo que dice el profesor es que como históricamente se ha hecho pues no era lo correcto, porque se estaba poniendo, digamos, a la gente en una caja, encasillándola y dándoles un montón de trabajo para hacer y que tenían que entregar al final del día, pero cree que eso no es realmente lo correcto y que sobre todo después de la pandemia hemos aprendido mucho como a trabajar y relacionarse con la generación Z, pero sobre todo va a tener que tener un gran avance en los próximos años con la generación Alfa, que es donde actualmente están entre los 0 y los 10 años, pero pues que en unos 10 o 15 años pues ya van a estar también en los lugares de trabajo. El profesor ha hablado muy positivo, de manera positiva sobre la generación Z, pero yo quisiera saber qué le preocupa a él de la generación Z. Professor, what do you worry about the Gen Z? What do I worry about Gen Z? Again, we've talked a little bit about it earlier. Mental health is a major focus. I mean, we just saw yesterday, Miss USA gave up her crown. She's 24 years old. She gave up her crown because she wants to focus on her mental health. I don't recall if that's ever happened before, right? So I do worry about 24/7 social media, 24/7 content, and not just Gen Z. I think it's across generations, but seeing others, my peers, my fellow students, they got the job and I didn't. They're succeeding and I'm not. So that's a big concern.
I think that's been pretty well documented in the media, but that's a concern because that's not going to slow down, right? Social media is not going to slow down. It's only going to become bigger and more content. And so I think my biggest thing is just, being the first generation that truly grew up in a 24/7 social media content creation world and the influence and impact that content has. Again, I'll point the finger at me. As a Gen Xer, the content I got was from news stations on TV, radio, and newspapers. That was the content, right? There was no LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. But for Gen Z, that's what they're hearing 24/7. So that has a huge influence on them, a huge impact. And especially this time of year, as students are graduating university and securing jobs, for those that aren't securing jobs yet, they feel that pressure. They feel that anxiety of, why don't I have a job yet? It seems like everybody else has been hired. So I'd say that's one of my biggest concerns. Bueno, Gonzalo, nos dice que la salud mental es un enfoque muy importante a tener en cuenta con esta generación. Pone como ejemplo que ayer la señorita Estados Unidos, Miss USA, renunció a la corona porque quiere concentrarse en su salud mental, y esto es algo que antes pues no había ocurrido. Dice que le preocupa mucho el contenido en redes sociales, que las personas de la generación Z están todo el tiempo en redes sociales, están 24/7 en redes sociales, y que además cree que esto, en vez de disminuir, pues cada vez va a ir aumentando, va a ser más el contenido que van a estar viendo y que lo va a estar influenciando e impactando. Pone como ejemplo pues su generación. Dice que su única forma de recibir contenido era la televisión, la radio y los periódicos, pero pues ahora la generación Z tiene Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn, donde pueden estar 24/7, y que además, por ejemplo, ahora también hay una gran presión para las personas de la generación Z que se están graduando y que todavía no han podido conseguir un trabajo, y entonces empiezan a preocuparse porque no se han ni siquiera graduado todavía, pero ya quieren estar enganchados en un trabajo. Sí, con la descripción que le ha hecho de la generación Z, yo estoy un poquito confundida en cuál es la diferencia entre los Z y los millennial, porque se me hace un poco parecida. Entonces le voy a pedir que nos haga esa aclaración. Dr. Bill, I'm a little bit confused because the description you have made about Generation Z is very similar to what we know about millennials. What's the difference between those generations? Yeah, what I say is that millennials ushered in many things, right? So millennials ushered in work-life balance in the workplace. They were really the first generation that did that. Gen Z is now taking that baton and they're amplifying that. Millennials were kind of the first content creators, right? YouTube creators creating content. Gen Z has taken that baton and they've just, again, magnified that significantly. So I always give credit to millennials for ushering in a lot of things, whether in the workplace, in marketing, in media. But I think Gen Z has, again, taken the baton and they've just amplified and magnified it. And I'll tell you right now, Gen Alpha, who again is ages 0 to 11, they're going to take the baton from Gen Z and they're going to go fast forward with all of these things, whether it's in the workplace, whether it's in media, content, whatever it might be. So, again, I always say that millennials handed the baton to Gen Z in a lot of areas, and Gen Z just magnified significantly. And Gen Alpha is going to do that. They're already starting to do that. They're going to do that even more as they start to age. Again, the oldest Gen Alphas are only age 11 right now. Para Lucas, ya usted nos va a traducir, pero para que nos agradezca a nosotros los millennials, porque lo que acaba de decir el profesor es que nosotros los millennials fuimos los pioneros, los que pusimos la primera piedra, y ustedes van a expandir esa primera piedra, pero entonces para que ahí vayamos viendo cómo ha sido la construcción de esta nueva era. ¿Lucas? Sí, señora. No, se lo agradezco, Sebastián, Camila, muchas gracias. ¿Qué nos dijo? Respondamos, traduzcamos qué nos dijo el profesor Bill. Sí, señora. Efectivamente, pues nos dice que él siempre le da crédito a los millennials, porque efectivamente ustedes comenzaron a marcar como el comienzo de muchas cosas en el lugar de trabajo, en el marketing y en los medios, pero que está tomando, digamos, la generación Z un nuevo rumbo y un relevo, y vamos, digamos, a amplificar y magnificar todo lo que ustedes ya hicieron. Y de hecho dice pues que va a tocar tener mucho cuidado con la generación Alfa, porque muy seguramente pues también van a tomar el relevo de la generación Z y van a seguir amplificando y magnificando todo lo que se ha venido haciendo. Well, Professor Mark Beal, thank you so much for being here with us in Blue Radio. It was a pleasure talking to you and learning so much about the Gen Z. Gracias. Thank you very much.
Gracias. Gonzalo, ¿cómo se llama el libro que escribió el profesor precisamente sobre el Gen Z? Porque muy interesante para aprender pues de esta nueva generación con la que estamos compartiendo, como es el caso de nuestro compañero Lucas. Escribió 2 libros, Camila, sobre la generación Z. Están en inglés, no están en español, pero uno se llama Decodificando la generación Z y el otro se llama como Enganchando con la generación Z. Bueno, pues muy él ha interesante. trabajado, le voy a decir algo. Él ha trabajado Dígame. con marcas como Gatorade, Nike, Adidas, diferentes universidades. O sea, se hace llamar el Gen Z Expert, ¿no? Y sí, hay que decirlo, son muchas las empresas de Estados Unidos que lo han llamado de alguna otra forma para obtener su opinión sobre la generación Z. ¿Sabe, Camila, cuál creo que es un sello de la generación Z? Y creo que pues, nos está permeando a todos. En lo personal lo siento mucho, pero creo que a todos nos está pasando. Es la capacidad de tener atención para cosas durante un buen largo tiempo y lo pienso, por ejemplo, para ver un partido de fútbol, para leer un libro. Hoy me cuesta mucho y creo que antes que lo podía hacer, y uno ve los hábitos y por ejemplo muchas gentes que trabaja en tema de marcas, en temas de marketing, el desafío es ese, usted cómo capturar la atención de alguien de 20 años durante más de un minuto, porque le prestan atención a algo, un video es 10 segundos y si no capta su atención ya no les interesa, todo lo desechan muy rápido. Pero por eso lo que dice Gonzalo, que a este profesor lo contratan marcas como Gatorade, como Nike, y nosotros aquí tuvimos la consulta gratuita. Usted le dijo, ¿qué hacemos? Y Gonzalo, a nosotros sí nos está oyendo el Gen Z, porque usted está a través de nuestro canal de YouTube y ahí se conectó el profesor con nosotros a través del canal de YouTube. Y el gobierno actual, el gobierno del presidente Gustavo Petro, tiene una cantidad de seguidores que son generación Z, que muchas veces cuando no están de acuerdo con nosotros, nos escriben constantemente a través de YouTube, nos escriben a través de Twitter y están ahí pendientes de la discusión política. Entonces puede que no prendan el televisor, puede que no prendan el radio, pero sí están ahí en su computador o en su teléfono estando pendientes de lo que pasa políticamente y en las noticias. Entonces no nos gradúe y acá no nos jubile de una vez y nos quite el trabajo. Yo no lo estoy jubilando, por favor, porque me quedaría desempleado yo también, Camila. Lo que sí es cierto es una realidad, es que los miembros de la generación Z no escuchan radio, Camila. No sí escuchan, oyen radio, lo que pasa, bueno, pero es que la radio se transformó, Gonzalo. Oyen YouTube. Estamos nosotros ahí en YouTube. Bueno, claro, YouTube. Ah, bueno, y eso es radio. Podcast, perfecto. Pues sí, eso es radio. Pero los hábitos cambian. Pero la herramienta sigue. Por supuesto, pero mire, Gonzalo, yo le voy a decir una cosa. Haga una encuesta. Un Gen Z que busque un radio, ponga la FM y ponga el diario de un radio. Por eso le digo que no radio, pero sí se conectan con nosotros a través de YouTube. Mire, usted está como cuando nació MTV y nació los videos que lanzaron MTV con esa canción que decía Video Kill the Radio Star. El video mata a la estrella de radio y nada más falso. La radio sigue presente y es el medio de comunicación que más ha sobrevivido todos los retos. Que sí, que ahora está Spotify y están los podcasts y todo, pero eso es audio, Gonzalo. Eso es radio. Al final seguimos haciendo radio nosotros aquí y ahí están nuestros seguidores de la generación Z con nosotros. Un saludo especial y gracias a los que nos están escribiendo. No, pero le voy a decir algo. Nosotros hemos tenido que mutar por la generación Z, porque la radio no era visual. Ahora sí es visual. Y es visual porque la generación Z quiere vernos a través de canales como YouTube. Esa es la realidad. O sea, hay una realidad. La radio como se conocía en su momento no es la que estamos viviendo hoy en día. Todavía forma parte del cotidianismo de algunos, pero la transformación ha sido precisamente por las generaciones más jóvenes. No, por eso, Gonzalo, lo que desapareció o está desapareciendo son los radios transistores. Y el Walkman y todos estos dispositivos, pero obviamente la radio no ha desaparecido, por fortuna para todos nosotros. Yo creo que esta generación, la generación Z, sí escucha radio a través de otros medios, pero además se informan también a través de medios digitales. Obviamente el periódico de papel para ellos pues ya no es útil, pero sí leen periódicos a través de su teléfono celular o de otro dispositivo como una tableta, por ejemplo. ¿Saben qué? Es que la radio no desaparece porque la radio es compañía, independientemente de que sea a través del dial o que sea por un podcast o internet, lo que sea, pues soluciona el problema de la compañía para muchas personas y el gran problema de la actualidad, pero sobre todo de la generación Z, es la soledad. Entonces ahí yo creo que hay un campo de acción para estos contenidos de audio muy importante, pero también a propósito de lo que decía Gonzalo, que nosotros mutamos porque los que nos ven, por ejemplo, en video son la generación Z. Cuando conozco mucha gente que nos ve que no es generación Z,
que son personas mayores de 60 años, que son personas que tienen 40 años, y entonces yo digo, esto de hacer categorías, ¿no? De decir, la generación Z le gusta tal cosa y no tal otra, a veces me parece peligroso, porque yo creo que sencillamente la nueva oferta de contenidos pues hace que todas las generaciones se adapten a ellos y terminen cambiando cosas que al parecer eran como muy definitorias de su rango de edad. Ahí hablando de la generación Z, que era lo que nos decía el profesor Bio, también tienen una preocupación enorme por temas medioambientales y por el cambio climático, porque sí es una realidad que el cambio climático está aquí y nos llegó, y lo que estamos viendo en Brasil es supremamente doloroso, Gonzalo. Y esto se debe obviamente al temporal de lluvias que vamos a empezar a afrontar en América Latina. ¿Usted tiene cifras ya de cómo van las inundaciones en Brasil y cuántas personas? Entiendo que hasta el último dato que vieran como más de 150.000 familias que se quedaron o que están siendo damnificadas por cuenta de las lluvias en Brasil. 1,5 millones Dios de personas damnificadas. 1,5 millones de personas damnificadas en este momento. Hay 50.000 personas que están en albergues hasta el día de hoy, al menos hasta las 9 de la mañana, que es el último reporte. Pero aquí lo trágico, Camila, es que ya se habla de 100 personas fallecidas, 131 personas desaparecidas, 360 personas que se encuentran heridas por las lluvias e inundaciones sin precedentes que afectan principalmente al estado de Río Grande do Sul. Hay que decir que son más de 400 los municipios afectados por las lluvias, y esto se está replicando en Uruguay, Camila. Hoy en Uruguay hay 5 estados del país sudamericano que han decretado emergencia por el fenómeno de la Niña, la llegada de las lluvias que todo indica puede ser tan fatídica en Uruguay como lo está haciendo en Brasil. Por eso quiero saludar hasta ahora a Gisliane Echeverry, que es la directora del IDEAM, Gonzalo, porque aquí a Colombia también va Niña. Sé que acabamos de venir del fenómeno del Niño, la sequía, el agua, la energía, pero el fenómeno de la Niña también va a llegar a Colombia y puede que sea tan fuerte como lo que estamos viendo en Brasil y en Uruguay. Directora Echeverry, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Buenos días, muchas gracias por el espacio de invitación. El fenómeno de la Niña a Colombia, ¿cuándo va a llegar exactamente, o si no es que llegó ya? ¿Y qué tan fuerte están pronosticando ustedes que va a ser? Porque uno mira lo que está sucediendo en Brasil y pues se muere del susto de que algo similar pueda terminar pasando acá. Bueno, lo primero es que el fenómeno de la Niña no es que llegue a los países de manera diferente. El fenómeno de la Niña es el enfriamiento del Océano Pacífico. En este momento el océano aún no se ha enfriado. Lo que se está viendo en otros países no se debe al fenómeno de la Niña específicamente. En este momento estamos en una transición. Esa gran masa de agua que es el océano se está enfriando, pasa de estar caliente, que es el fenómeno del Niño, a estar en una temperatura normal y luego empieza a enfriarse. Se espera que la Niña, o sea, que ese enfriamiento del océano inicie en junio, entre el trimestre de junio, julio, agosto. Hay una probabilidad de más del 60% de que ocurra ese enfriamiento del océano. Una vez esa gran masa de agua empiece a enfriarse, luego empieza a acoplarse con la atmósfera y, digamos, tendremos un efecto un poco rezagado de ese enfriamiento del océano en el territorio nacional. Lo que ocurre en Colombia con el fenómeno de la Niña es que aumentan las lluvias. En cada parte del mundo, del planeta, los efectos son diferentes. Para nosotros, para Colombia, la Niña es aumento de lluvia. En este momento tenemos una probabilidad de más del 60% de que ocurra este fenómeno, de que tengamos estos impactos para el segundo semestre del año, que además se nos va a cruzar con la segunda temporada de lluvias para la región andina, pacífica y Caribe, pero además con la temporada de ciclones, que también estamos alertando que va a ser pues bastante intensa. Así que, digamos, el panorama en términos climáticos está un poco complejo para el próximo semestre. No, pues por eso es que estamos hablando con usted, porque evidentemente, si bien las condiciones y términos climáticos no son los adecuados los que utilizamos, directora Echeverry, pues uno sí ve lo que está pasando en el continente y dice, ¿qué tal que en medio de este cóctel de cosas que usted nos está explicando, terminemos nosotros en una situación parecida? Yo sé que este no es su expertise. Por eso la preocupación. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Cómo nos preparamos para esto? Bueno, creo que lo primero justamente es aceptar que estamos en un riesgo inminente, aceptar que el país está bajo una probabilidad, como decimos en términos de riesgo, de amenaza climática, tanto por el fenómeno de la Niña. Todavía no sabemos si va a ser fuerte, débil o moderado, pero independiente, aunque se conforme un fenómeno de la Niña débil, van a haber otros fenómenos que van a estar influyendo
en el tema de lluvias, pero además, y parte de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, lo que vimos hace unas semanas en Dubái o lo que ocurre en Brasil o Uruguay, también se debe a que estamos cerrando el 2023 como el año más caliente de la historia, y en este 2024 esas temperaturas siguen aumentando. Las temperaturas no solamente tienen que ver con sequía, tienen que ver con eventos extremos, la cantidad de agua que puede caer en un solo día. Entonces lo primero es digamos, aceptar que tenemos ese riesgo inminente, aceptar también que en el país, en el territorio nacional, tenemos diferencias, no todo el territorio se va a ver afectado igual. De hecho, lo que estamos viendo en las predicciones para Amazonía y Orinoquía es que la sequía va a estar un poco extendida, ya el fenómeno de la Niña no llega igual y la temporada de lluvias no es igual. Entonces vamos a tener un contraste en el país, vamos a tener la región andina, Caribe y Pacífica con muchas lluvias, mientras que la región Orinoquía y Amazonía no van a haber tantas lluvias. Entonces primero es diferenciar ese riesgo y de esa manera atenderlo, el llamado a todo el Sistema Nacional para Gestión de Riesgo, a los entes territoriales para que se activen los protocolos, para que revisen cómo están los contextos. Digamos, sobre la amenaza no hay nada que hacer, no podemos parar la lluvia, pero sí hay que revisar la vulnerabilidad, los contextos del estado de infraestructuras, los refugios, cómo se va a atender, cuáles son los protocolos que tienen los entes territoriales, las alcaldías y las gobernaciones para atender esta emergencia que ya está anunciada. Directora Echeverry, en casi 30 años de ejercicio periodístico, pues se termina a veces volviendo un chiste lo del pronóstico del clima, que si los meteorólogos atinan, que si no atinan, en fin, pero lo que sí es claro, más allá del chiste, es que antes era como más, ¿qué le digo yo? Como que a uno le hacían una predicción y listo, más o menos se cumplía. Hoy en día es como que las cosas cambian tan rápido, el clima cambia tan rápido, que tal vez para ustedes predecir es mucho más complejo. Y yo quisiera saber si estoy en lo cierto y si realmente esto de la predicción del clima pues está poniendo unos desafíos superiores a ustedes por cuenta de que el cambio climático hace que el clima cambie de manera muy abrupta y extrema. Sí, definitivamente hay unos retos en términos de la certidumbre, pero también hay unas certezas muy grandes justamente por este cambio climático. Por ejemplo, desde el año pasado anunciamos un fenómeno del Niño muy fuerte. Yo creo parte de la confusión es que en el momento que hicimos la declaratoria estábamos en temporada de lluvias y la opinión pública no se lo tomó muy en serio porque anunciar un niño en época de lluvias, pero siempre dijimos que la época más fuerte iba a ser enero y febrero, que es la época seca, y efectivamente fue lo que ocurrió. Entonces hay, digamos, fenómenos o hay eventos de manera muy general que tenemos certeza. En este momento tenemos certeza de la Niña y tenemos certeza de la temporada de ciclones. Y tenemos certeza de que van a haber eventos extremos porque la temperatura del planeta está muy alta, es algo que se ha estado midiendo y efectivamente y científicamente está comprobado que ese aumento de temperatura media tiene efectos sobre eventos extremos, pero además llevamos más de un año con el océano Atlántico, el mar Caribe, con temperaturas anómalas, es decir, ha estado caliente todo un año y esa energía térmica de alguna manera se va a manifestar. Esas son las certezas que tenemos respecto a lo que puede ocurrir, es decir, no se va a desaparecer esa energía térmica, sino que se va a configurar en la atmósfera con eventos extremos. Esas son las certezas que tenemos. La incertidumbre viene en el día exacto en que pueden ocurrir. No podemos decir el 15 de junio, el 30 de septiembre, pero sabemos que van a ocurrir y que hay que prepararse para el próximo semestre para eventos de lluvias muy fuertes en gran parte del territorio nacional, haciendo la salvedad, y eso también es importante, porque muchas veces anunciamos lluvias, pero las anunciamos para ciertos territorios, entonces en los territorios donde no ocurre dicen no atinar. Y es que hay diferencias. Lo primero es reconocer también esa diversidad climática que tiene el país, pero caminamos sobre certezas. Las certezas son abundantes lluvias para el segundo semestre en región andina, Pacífica y Caribe. Lo hemos venido anunciando, dijimos que en abril iba a configurar la época de lluvias, mayo sigue fortaleciéndose la época de lluvia y en junio es lo que está ocurriendo. Ahora estamos hablando de un fenómeno que va a exacerbar estas lluvias en el país. Y esas son las certezas que tenemos. Las incertidumbres son el cuándo, ¿no? El cuándo y qué tanto puede llover en un solo día. Allí es donde no tenemos esa capacidad de saber. Pues directora del IDEAM, Gisliani Echeverry, mil gracias por estar con nosotros, por darnos esas explicaciones y por poner las alertas, porque pues nada podemos hacer, pero sí podemos es prepararnos para lo que se viene. Un saludo especial y feliz resto de día para usted. Así es, muchas gracias, con gusto.
Y por eso que anuncia la directora del IDEAM que claramente vamos a tener en varias regiones del país lluvias severas y que miren lo que está pasando en Brasil, 1 millón de personas damnificadas, Claudia, es que da más ira lo que pasó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Cuando uno ve corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que es el dinero para poder manejar este tipo de crisis que se nos vienen, para poder proteger a esas familias que viven en las laderas de los ríos, esas comunidades que se van a ver afectadas, o no sabemos si en Bogotá también, por cuenta de las lluvias que se van a venir. Mire, Camila, por eso yo hace un rato decía que a uno no le cabe en la cabeza, como en un país como este, donde no es sino salir a la calle, por más que uno viva en una burbuja de privilegios, no es sino salir a la calle para darse cuenta de lo mal que la pasa a la mayoría de la gente, haya gente que tenga la cara dura para robarse la plata con la que se atiende a las personas más vulnerables. No hay derecho. Y a mí, por ejemplo, ayer, qué pena, qué perdón, que todo lo que dijo el exdirector de la ONG RD, me provocaba, o sea, qué frustración, porque primero no le creo esa solicitud de perdón y segundo, no me diga pues que es que ahorita ya por fin cayó en cuenta del daño que estaba haciendo. Qué descaro. Y ahora lo vamos a ver con las lluvias en el próximo semestre, precisamente no haber nombrado a alguien experto en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y haber tenido a alguien ahí que preparara a Colombia para la situación que va a tener. Nosotros vamos a hacer una pausa cortica, pero vamos a actualizarnos de las noticias del mediodía de lo que está pasando en Colombia y en el mundo.